7 de la mañana con 41 minutos, 7 con 41 minutos, en Punto Noticias, a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar ya con el ingeniero Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que está ya conectado vía telemática con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido. Cuéntenos cómo avanzan esos supuestos diálogos con el gobierno, una especie de acercamiento inicial. El presidente de la República, Guillermo Lasso, recientemente lo ha tildado usted de ser el autor de los desmanes ocurridos en octubre de 2019, del incendio de la Contraloría, de las agresiones a los policías, de los secuestros incluso, y la ha tachado como infantil. En ese contexto, ¿se ha concretado o no se ha concretado todavía la cita ya en la que usted conversará directamente con el presidente de la República? ¿Hay algún avance al respecto? Buenos días, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Buenos días, un saludo cordial, muchas gracias por la invitación. Si en efecto, nosotros en este momento estamos haciendo una valoración en territorio, visitando territorios, pero lamentamos mucho que el gobierno nacional, de manera irresponsable, haya sostenido, o mejor dicho, haya decidido transitar por una política de mentiras. El presidente de la República cree que puede decidir sobre la vida de los jueces, sobre la vida de la Fiscalía General del Estado en este caso, donde de manera absoluta nos responsabiliza diciendo que somos los responsables en este caso de las agresiones, de la quema de la Contraloría, cuando sabe perfectamente que incluso hay esta valoración del autoatentado desde adentro. Sin embargo, de intentar estigmatizar, desprestigiar a los dirigentes a nivel del Ecuador. Con eso, Leonidas, buenos días, un gusto conversar con usted. ¿Con eso hay posibilidades para que, digamos, y condiciones para que puedan sentarse a dialogar? ¿O usted cree que mientras se siga manteniendo esas permanentes acusaciones, muchas de ellas sin sustento, porque, por ejemplo, responsabilizarle sin prueba alguna, más allá del prejuicio de la quema de un edificio, considerando que hay un informe del Cuerpo de Bomberos que también habla de un presunto atentado, más la declaración de la ex contralora Valentina Zárate sobre lo mismo? ¿Hay condiciones para dialogar con esa situación de confrontación permanente? Nosotros, el movimiento indígena, históricamente siempre hemos estado aperturados a cualquier forma de diálogo, a todo tipo de diálogo, pero debemos rechazar las mentiras, las aseveraciones que las autoridades van emitiendo. ¿Con qué afán? Con el único afán de aplacar, en este caso, la reacción de los sectores populares, y con la intención únicamente de eliminar las posibilidades de reacción aquí en el país. A los dirigentes. Aquí no depende de los dirigentes únicamente, sino realmente de la mayoría de los ecuatorianos que estamos viviendo en esta crisis económica. Por ello, nuestra apertura al diálogo, pero jamás aceptaremos mentiras, vejaciones ni estigmatizaciones. Si es que el presidente de la República tiene un nivel de responsabilidad como autoridad del Estado, pues tiene que bajar los niveles de agresión. No decía que él estaba asustado, e incluso para los años anteriores ofrecía dar su vida por una lucha por el pueblo ecuatoriano, y resulta que ahora viene y criminaliza todos estos procesos, genera estigmatización. ¿No decía él mismo que estaba cansado de las estigmatizaciones de los gobiernos anteriores? Cuando no, aquí ha sido simplemente cambiar de timón. Como él tiene el timón, entonces él tiene el derecho de insultar, vejar al resto de los ecuatorianos. Ese es sostener una política a partir de las mentiras. ¿Cómo es posible cuando sigue insistiendo, ha puesto en el mismo grupo en el tema de los combustibles, ¿no es cierto?, ha puesto en el mismo grupo a narcotraficantes, a ricos y a los contrabandistas? Nosotros no somos de esos tres grupos que ha puesto el presidente de la República, no representamos a nadie. Pero le puedo decir, señor presidente de la República, usted sí es un rico de este país. Cuando ustedes vieron en los años pasados, en el año pasado, en plena pandemia, que ustedes parte del sistema financiero ganaron más de 238 millones, ¿cómo es posible que tengan un sistema financiero que incluso sobre el dolor de los ecuatorianos sigan sacando usufructo? Ahí queremos verle a los grandes grupos económicos que, si realmente son patrióticos, si en este momento necesitamos sostener el tema económico de todos, no solo de un grupo, entonces ahora necesitamos, dejen de ganar un año, 2 años y garanticemos, en este caso, la reactivación económica de todos. No trasladen esta crisis de ustedes a los sectores populares. Aquí lo decimos con frontalidad. Así que, presidente de la República, no pretende engañar a los ecuatorianos, sobre todo a los sectores populares, porque realmente está
dañando la posibilidad de estos mecanismos de diálogo. Ingeniero Issa, ustedes han planteado, después de haber conversado con las bases, como usted señala, se han planteado líneas rojas, límites que no van a cruzar, porque el gobierno ya ha definido la cancha, le ha dicho, no vamos a dar marcha atrás en el incremento mensual del precio de los combustibles, ustedes piden que eso se detenga. Mire usted, hoy estamos, ya amanecimos, esta semana la comenzamos con precios elevados en los combustibles, y esto es una política que definitivamente el gobierno dice que no la va a cambiar. Ustedes se han planteado esos límites. ¿Cuáles son esos límites que ustedes no van a aceptar en un eventual diálogo ya cuando se concrete este encuentro con el presidente de la República? Mire que el hecho de que ustedes hayan decidido respaldar desde territorio esta movilización que plantean los movimientos sociales y el Frente Unitario de Trabajadores ha generado incluso críticas de la propia familia del presidente de la República, que le dicen convoquen a convenciones para impulsar el empleo, para capacitar a sus miembros, para repartir alimentos entre los suyos, que sus acciones demuestren que les interesa a los trabajadores y que así se va a ganar legitimidad. ¿Cómo mira usted esta situación? Bueno, la primera cuestión es que nosotros hemos dicho, aquí nadie pretende posesionar cosas que no esté pasando en la realidad. Nadie pretende sacar beneficio o ventaja frente a esta realidad. Por ello decimos al presidente de la República, las líneas rojas no corresponde fijar a los dirigentes. Es una cruda realidad. El incremento al precio de los combustibles, al día de ayer, amanecimos con nuevos precios. ¿Usted cree que la especulación en el mercado se ha parado? El gobierno nacional realmente dice que no ha pasado nada, no ha incrementado ningún precio, pero por lo menos ha puesto una estrategia para controlar los precios. No tiene nada, no hay nada, porque esa es la intención. No es la intención en este caso de acabar con los supuestos subsidios, que la podemos demostrar que no existen tales subsidios. Pero el presidente de la República lo que sí está jugando es incrementar el precio de los combustibles, que genere incremento en todos los precios de productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados. Aquí sufrimos dos impactos. Uno, por el incremento oficial. Le hemos demostrado con facturas para los sectores campesinos, agrícolas de la Sierra Costa Amazonía, a cómo estaba un quintal de abono 10-30-10, $23, al día de hoy $31 estamos facturando en las distribuidoras como Fertiza, a cómo estaba anteriormente el 18-46-0, $28, estoy hablando antes del 11 de abril, y al día de hoy estamos facturando a $43, ha incrementado de manera oficial, pero el problema es que no ha quedado solo allí. También se sufre un segundo impacto, que es el incremento por especulación. ¿Se han preguntado cuánto llega ese aceite a la hermana Lorenza que está presumiendo o incluso nombrando el presidente de la República? ¿Se imagina hacer apología de una pobreza de $20 al mes? Cuando un aceite antes costaba $1.75, al día de hoy tenemos que estar pagando $2.50 en los precios estabilizados. ¿Y cuánto más estará llegando a las comunidades? ¿Y cuánto más estará llegando a los sectores populares con el incremento de precios por la especulación en el mercado? ¿Usted cree que podemos seguir haciendo política de este país a partir de las apologías de la pobreza cuando saben que ellos no sufren, pero sí sufrimos la mayoría de los ecuatorianos? Por eso hemos dicho al presidente de la República, los puntos centrales, el incremento al precio de los combustibles, no es porque digamos los dirigentes, es una realidad que vivimos todos los días. Segundo, el problema de los pagos de los créditos. Aquí hemos pedido de manera respetuosa, dentro de tres sistemas del sistema financiero, privado, público y las cooperativas de ahorro y crédito, no vamos a resolver la crisis ni vamos a resolver el impago de los créditos quitando las casas, quitando las propiedades, quitando los carros. No, vamos a resolver si damos un alivio a la gente que podamos pagarla. Por lo menos hemos dicho un año, prácticamente valoricemos, ¿no es cierto?, las actividades económicas, demos la posibilidad de una renegociación, pero demos una respuesta, pues. Si no, aquí es todos los días prácticamente incautando bienes. Un tercer tema hemos dicho, presidente de la República, el tema minero en los territorios no es posible, porque gracias, en este caso, a las zonas de recarga hídrica, los páramos donde está haciendo la minería, está garantizando pues este ciclo sagrado, la tierra, el agua, el medio ambiente, está garantizando que río abajo hagamos otro tipo de economías. ¿Por qué no, presidente de la República, fortalecer en este caso estas economías? Si aquí podemos exportar, en este caso, todo tipo de minerales,
¿Por qué no exportar comida para dar de comer en distintos puntos del mundo donde realmente no hay economía, no hay producción? Su opinión con respecto de, y le voy a incluir dos preguntas en esta misma intervención, su opinión con respecto de gravar con impuesto a las personas que ganen más de $1.000, mientras al mismo tiempo se elimina, por ejemplo, el impuesto a la herencia. Por un lado, quiero su opinión sobre eso, y también quiero su opinión y su valoración política sobre las amenazas permanentes en contra de la Asamblea Nacional. Acusan de que están bloqueando el plan de desarrollo, que no sé cuál es el plan definitivamente. Coincido con Ana Lucía, que hace un momento en Twitter me decía, me parece que todo este cuento del famoso bloqueo legislativo es porque no hay plan de gobierno. Hablan de un bloqueo, ya hay una confrontación directa entre Guadalupe Dori y el presidente Lasso. Entonces quiero su opinión sobre ese tema, sobre gravar con impuestos a quienes ganan más de $1.000, eliminar el impuesto a la herencia y la amenaza de muerte cruzada o de consulta popular en contra de la Asamblea Nacional. Creo que hay 4 temas que analizar en esta coyuntura sobre los... Vale, por favor. La que ha puesto. Primero, ha decidido el presidente de la República protegerse a su condición económica, a su grupo de su condición económica, a los ricos. Aquí con querer grabar $1.000, en este caso, afecta directamente a la clase media. Aquí queremos pedir a los ecuatorianos de la clase media, a los trabajadores de ingresos medios, que significaría en términos reales, ¿no es cierto? ¿Estamos dispuestos a sostener, a cargar ese peso? ¿O es que exigimos? Miremos el informe de algunos organismos internacionales, donde se prevé que en el Ecuador hay una evasión tributaria en más de $7.000 millones. ¿Por qué no se cobra? Por favor, presidente de la República, ¿por qué no se cobra a esos más de 274 grupos económicos? Que muchos de ellos incluso ganaron mucho en la pandemia. El sistema financiero lo ha ganado, pero ¿por qué no pagan? De pronto aquí salen con el tema de la Lorenza de $20, pero miremos, por ejemplo, a mí me han dicho, pero el señor Issa no paga ni impuestos. Yo le he demostrado con factura, una consultoría de $800, yo pago, en este caso $158. No nos perdonan un centavo, pero el ingreso de las empresas como por ejemplo Expreso, que en el último año facturaron $19 millones, de acuerdo al sistema de rentas internas, solo han pagado el 0.08%. ¿Usted cree que eso es justo? O sea, los ecuatorianos de a pie, los profesionales de a pie, los que pagamos, sostenemos este país con impuestos, en cambio somos perseguidos, estigmatizados. Pero las empresas, que en este caso están dentro de este grupo, que no han pagado más de $7.000 millones, en cambio están sobreprotegidos por el presidente de la República. Aquí hay que preguntar por este punto, entonces, la clase media del Ecuador, ¿están o no están dispuestos a sostener este impuesto más? Aquí pedimos este segundo tema, sobre eliminar el impuesto a la herencia. Creo que está absolutamente claro. Nadie ha pretendido posesionar o pagar impuestos sobre lo que no tenemos, sino realmente los grandes grupos económicos que transfieren a sus generaciones también propiedades que deben ser cumplidas, pues por favor. Si incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, a la cual hacen mucha referencia, ha sugerido no solo al Ecuador, sino a todo el mundo, donde la única forma de salir de la crisis después de la pandemia es reduciendo esta brecha entre pobres y ricos, y sugieren incrementar los impuestos a los grandes grupos económicos. No la digo yo, no es un socialista, no es un comunista, sino está sugiriendo el mismo organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional. Y un tercer tema también que me parece importante analizar, esta nueva propuesta de la ley laboral. Hay una política espantosa de flexibilización laboral. ¿Cómo es posible que ahora se pretenda decir que los trabajadores que dependientes de cualquier empresa, y esa empresa que sea cerrada, entonces no tienen derecho a exigir ninguna jubilación? Por favor, ¿cómo podemos avanzar? Si quieren avanzar en términos internacionales, avanzar a referencias como Estados Unidos, entonces aquí también pongamos sueldos básicos a $15 la hora, o en este caso, sueldos que llegan hasta $2.600 dependiendo del tipo de economía que hacen en Estados Unidos. Entonces pongamos esa misma lógica. No es posible transitar frente a una realidad de otros países frente a nuestra realidad aquí en el Ecuador. Y finalmente, sobre el tema de la Asamblea Nacional, me parece importante
que hay un autodesgaste de muchos asambleístas que están coordinando con el presidente de la República para desgastar la Asamblea Nacional. Aquí quisiera poner algunos nombres, donde en efecto uno queda asustado. Oiga, pero en este país hay 5 poderes del Estado, a la cual los 5 poderes del Estado están obligados a mantener independencia política, independencia de funciones. Pero ¿cómo es posible que haya un autodesgaste? ¿Cuál es el afán? El afán es ir a una consulta popular. Pero le decimos, si va a preguntar al pueblo ecuatoriano, vamos, ¿quieren o no quieren que incremente el precio de los combustibles? ¿Queremos o no queremos que exista privatizaciones? ¿Queremos o no queremos que exista minería a gran escala? Esas preguntas realmente deberían ser respondidas por el pueblo ecuatoriano. Pero le van a preguntar sobre la dolarización, Leonidas. Van a preguntar al pueblo sobre la dolarización y sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Y por ahí tal vez incluyen otro tipo de preguntas, pero nos van a distraer con el tema de la dolarización. De hecho, UNES ya presentó una propuesta de enmienda constitucional, es una alternativa para que se oficialice el dólar como moneda del Ecuador. Pero ¿usted cree que con la situación tan difícil en el ámbito económico que vive el país, destinar 60 o 80 millones de dólares en estos momentos, hasta finales de año, a una consulta popular para preguntarnos a los ecuatorianos sobre la dolarización, vale la pena? Yo creo que hay una cuestión reiterativa que quieren hacer caer en la trampa a los ecuatorianos. No nos olvidemos de la anterior consulta donde dijeron vamos a preguntar sobre el tema del ITT, si queremos o no queremos que exista, se amplíe la frontera petrolera. Se ha consultado, ha ganado, pero realmente ha tenido un efecto legal en este país. No, simplemente están aperturando la frontera petrolera y minera en este país. Por eso creemos que para resolver los problemas centrales de este país no cruza por la consulta popular, que es mañosa, mentirosa y engaña al pueblo ecuatoriano. Aquí lo que pretenden es poner de pronto, entre comillas, los temas centrales para los ecuatorianos, pero allí mismo meter los temas centrales, como la flexibilización laboral y estos otros temas. Entonces nosotros hemos dicho, cualquier consulta que venga, al menos ahora no podemos caer en las trampas. Así que lo que diga el pueblo ecuatoriano, nosotros trabajaremos para que se sostenga y fortalezca los derechos de todos los ecuatorianos. Hay una vía. ¿Quién de los ecuatorianos va a estar en contra, en este caso, de mantener la dolarización? Es una pregunta hasta sin sentido. Eso únicamente la autoridad debe hacer de manera inmediata, sostener, garantizar las condiciones para que se sostenga esta moneda. No tiene por qué. Si hay una vía por el tema de la vía constitucional desde la Asamblea mismo, ¿no es cierto? Hay que hacerla. Pero no podemos, en este momento de los recursos absolutamente irrisorios que estamos teniendo en los ecuatorianos, se pretenda seguir gastando en recursos que la misma Asamblea puede dar salida. Pero no vengan con esta estrategia de autodesgastarse o de desgastar con tal de ir a esta lógica política de muerte cruzada. Usted dijo, Leonidas, que hay asambleístas que están coordinando con el gobierno para desgastar a la Asamblea. ¿Quiénes son? Bueno, debemos mirar. Me parece que hay una acción por parte del señor Villavicencio, que hemos visto muy de cerca, están de cerca en la idea de la consulta. No me parece correcto. Si es presidente de una comisión de fiscalización, lo que debería es, como autoridad de la Asamblea, sostener esta lógica, sostener la institucionalidad y, lógicamente, todos los actos de corrupción, ideas, omisión o acción, simplemente deben ir dentro de la misma Asamblea, debe ir barriéndose, pues. No se puede ir entrelazar en una estrategia ejecutivo o legislativo para degradar, desgastar a la institucionalidad y lógicamente pasar a otros intereses. Eso no me parece correcto, ni se puede permitir dentro de este proceso democrático. Leonidas, ¿no le parece que esto era, digo yo, la crónica de una muerte anunciada, la relación entre la presidenta de la Asamblea Nacional que representa a Pachacuti y el gobierno del presidente Lasso, tomando en cuenta las posiciones tan diferentes que tiene Pachacuti con el gobierno? Mire usted cómo ha sido ya, es atacada la presidenta al punto que ella dice, yo no voy a permitir chantajes, no voy a permitir amenazas, es toda esta relación un poco conflictiva. Esto les está pasando factura al bloque de Pachacuti y a los asambleístas como tal. ¿No fue muy arriesgado haber llegado a estos acuerdos iniciales para conseguir las principales autoridades de la Asamblea con el gobierno y ahora tener esta realidad? Nosotros, en el momento que estaban definiendo una estrategia dentro de la Asamblea, habíamos sido absolutamente claros. Ningún acuerdo va a garantizar la gobernabilidad de nadie.
sino solo va a significar cuando cumplan con las demandas del pueblo ecuatoriano. Lo que en este momento se está viendo es simplemente, se está acomodando, digamos, ¿no es cierto?, la carga para que cargue cada institución del Estado, cada poder del Estado. Aquí creemos es importante, sobre ya estas divergencias que se está viendo en la presidencia de la Asamblea y el Ejecutivo, simplemente a quien responde. Lo que está claro es que la presidenta de la Asamblea, los asambleístas, que incluso con el desgaste que tienen y que tenemos que, en este caso, hacer un esfuerzo que se mantenga este nivel de democracia, pero lógicamente limpiando todos los actos de corrupción, las ideas y todo esto, aquello, ¿no es cierto?, está tomando postura. Entonces que sostengan las demandas del pueblo ecuatoriano, pero también... Se nos cayó la conexión. Estábamos conversando con Leonidas y se nos faltaba la ojalá podamos restablecer la conexión para que concluya Leonidas Issa con su está me parece que ahí pidiendo ingresar nuevamente. Ahí está de vuelta, ahí lo tenemos. Tuvimos una pequeña... No, se cayó. Ojalá podamos establecer nuevamente contacto con Leonidas Issa porque yo sí tengo una pregunta adicional de carácter político para saber cuál es la postura que va a tomar la bancada de Pachacutic en las próximas horas, próximos días, en el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. UNES ya ha manifestado cuál va a ser su línea, y hay que ver qué es lo que hará Pachacutic, y como están coordinando entre CONAIE y Pachacutic, pues que sería interesantísimo saber también de boca del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, cuáles son las directrices y las líneas que ellos van a dar a los asambleístas que forman parte de su bancada de Pachacutic para la intervención en el pleno cuando tengan que votar en torno a este proceso político en contra del defensor Freddy Carrión. No sé si lo tenemos ya de vuelta. Sí, parece que sí está tratando de ingresar nuevamente. Le vamos a pedir a don Leonidas que se conecte rápidamente para cerrar ya el diálogo. Me parece que ya lo vamos a tener. Ahí está. Don Leonidas, se nos cayó la señal, no sé si fue la suya o la nuestra, pero en fin, estaba usted ya explicándonos la última parte y Alexis le tenía otra interrogante, que es cuál va a ser la posición de Pachacutic, entiendo yo, sobre el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Sí, solo esta partecita para finalizar. Dicho, ¿no es cierto?, en este caso, la mayoría de los asambleístas han decidido transitar para defender las propuestas del pueblo ecuatoriano por las cuales fueron elegidos. Pero el presidente de la República ha decidido, en este caso, privilegiar su modelo, en este caso desde muchos años que ha venido sosteniendo, su modelo, el modelo neoliberal. Por ello me parece, pido a la presidenta de la Asamblea, a los asambleístas, no solo del movimiento Pachacutic, sino todos los que sientan el dolor de la mayoría de los ecuatorianos, los que estamos sufriendo, en este caso por la crisis económica, devastada por la misma economía y devastada por la última pandemia, a sostener las propuestas que vayan a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Así que aquí hay dos versiones. En ese sentido, habíamos dicho, esto va a acomodar de acuerdo a las condiciones políticas. En las condiciones políticas, lógicamente, hay que arriesgarla. Ahora, la cuestión, el camino es sostener con el pueblo o simplemente sostener bajo otras lógicas. Leonidas, le decía Licenia que yo tenía una consulta adicional de carácter político ya para ir cerrando también la entrevista con usted, y era ¿cuáles son las directrices o las líneas con las que van a ir los legisladores de la bancada de Pachacutic en el juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión? Bueno, aquí hay dos posturas, podríamos decir. En efecto, la primera cuestión, a nosotros como la CONAIE, nos preocupa es que en este proceso de juicio que se está llevando, lógicamente se pretende disuadir todo el informe de levantamiento de octubre del 2019, porque de pronto se ha puesto un efecto de manera inmediata, de manera directa al defensor del pueblo, entendiendo también sobre sus actitudes, sobre lo que haya pasado en esa noche, donde se ha visto, ¿no es cierto?, no es posible que una autoridad haya estado en ese proceso. Entendemos que también, de acuerdo a la versión que dio en la Asamblea Nacional, podría ser una trampa en ese camino, podría ser. Por eso hemos dicho,
no puedes quedar, en este caso, no puede disuadir el informe de levantamiento de octubre, que incluso nosotros habíamos puesto un recurso aquí en el Ecuador, pero simplemente no pasa nada, y estamos obligados a trasladar a un tercer país desde afuera para exigir, en este caso, a las autoridades, a las ex autoridades del Estado, respondan por el levantamiento de octubre. Por eso me parece importante analizar de manera integral, y no es únicamente lo de Freddy Carrión. Por ello, el día de hoy esperamos reunir con la bancada del movimiento Pachacutic y tomar una postura, y entendiendo también toda la parte jurídica, la parte legal, que de pronto van a anteponer sobre este criterio mucho más amplio, que es el tema del levantamiento de octubre. O sea, no está todavía decidido qué es lo que va a hacer, no saben si se van a abstener o van a votar a favor, en contra del juicio político. Bueno, ahora esperamos tener esta valoración, al menos de nuestra parte. Hemos dicho, todo lo que signifique ir en contra del levantamiento de octubre, la CONAIE, las organizaciones indígenas del Ecuador, no apoyaremos ninguna de esas posturas. Así que vamos a salvaguardar, en este caso, y hay que entender también el informe de la Defensoría del Pueblo, no es en sí mismo solo sobre la institución de la Defensoría del Pueblo, tiene correlación, una articulación sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas. No nos olvidemos, la Comisión Internacional, en este caso, que estaba allí, y a partir de aquello tenemos una valoración que ha dejado positivamente la posesión, al menos del movimiento indígena, porque nunca fuimos los que iniciamos la violencia. Fue las medidas económicas que el gobierno de Lasso ahora no quiere entender, la que puso el gobierno de Moreno. Fueron las medidas económicas a la cual estábamos abocados la población ecuatoriana. Eso dice el informe, no solo de la Defensoría del Pueblo, sino de organismos internacionales de derechos humanos y de las Naciones Unidas. Perdón que le interrumpa, Leonidas, pero ahí me parece que hay una confusión, y creo que usted también está cayendo en esa confusión, con todo respeto se lo digo, y creo que hay algunos sectores que caen en esa confusión también. El informe no es elaborado por la Defensoría, ojo, mucho ojo con ese detalle. El informe es elaborado por una comisión integrada, sí, convocada por la Defensoría, pero no es de la Defensoría. Esa comisión la integró Sibel Martínez, Juan Carlos Solines y Javier Zavala Egas. Entonces, el informe como tal no es de la Defensoría, y ahí están quienes están tratando por la vía del juicio político o por la vía penal de restarle valor, importancia al informe, están equivocados. Porque el informe no fue elaborado por la Defensoría, sino por una comisión, además, independiente de la Defensoría y de otros poderes del Estado. Totalmente de acuerdo, solo que en la referencia que se tiene en estos días siempre se habla del informe de la Defensoría del Pueblo. Entendiendo esta particularidad, y gracias por la aclaración. Leonidas, ya solamente para cerrar rápidamente, ¿cómo va a ser la participación de la CONAIE en la marcha convocada por el FUD? ¿Va a ser desde territorio? ¿Van a venir hacia la capital de la República? ¿Cómo va a ser ese respaldo? Bueno, nosotros hemos reunido la semana pasada, vamos a participar, en este caso en provincias donde hayan condiciones, directamente en las provincias, y las delegaciones que podamos llegar a la ciudad de Quito, en la ciudad de Quito. En ese sentido, invitamos a los compañeros, compañeras, que en este momento todavía no es la convocatoria unida, digamos, entre las diferentes organizaciones. Si bien es cierto, salió la convocatoria desde la Convención de los Trabajadores, nosotros hemos dado nuestro respaldo, vamos a acompañar, vamos a participar, pero asimismo estamos generando condiciones de nuestras organizaciones de base para de manera unitaria todos poder llegar a un acuerdo sobre una jornada de lucha en este país. Así que les invitamos a nuestros compañeros, hermanos arroceros, hermanos lecheros, todos los que estamos sufriendo en este momento, no es un problema de cada organización, si no es una realidad económica de la mayoría de los ecuatorianos. Así que estaremos en estos días participando también en otras reuniones antes del 15 de octubre. 15 de septiembre, perdón. Septiembre, sí. Muchísimas gracias, Leonidas, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el ingeniero Leonidas Issa, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que ha estado con nosotros. Gracias, Leonidas.